días. Gloria al Señor, amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos siga bendiciendo como hasta ahora. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos en esta mañana estar aquí reunidos en tu nombre, en tu presencia, Señor. Dios mío, no había nada bueno en nosotros. Tú tuviste misericordia, Señor, y estamos tan agradecidos. Tú transformas nuestras vidas. Dios mío, tú nos has rescatado, Jesús, con tu sangre. Señor, estamos agradecidos. Estamos reconociendo, Señor, que no queremos hacer nada fuera de tu voluntad. Perdona las veces que nos apartamos, Señor, que buscamos en otros sitios. Danos de tu gracia. Tú sabes que en nuestro corazón está el anhelo de acercarnos más a ti cada día, Señor. Y estamos necesitados de tu palabra, de tu alimento, Señor. Por eso, bendícenos ahora, Señor. Haznos llegar tu consejo, Dios mío, y que pueda prevalecer en nuestras vidas sobre cualquier circunstancia, Padre. Ayúdanos a desechar cualquier pensamiento, cualquier sentimiento que no te glorifique, Señor, que no venga de ti, y que podamos recibir con mansedumbre tu palabra ahora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 1 en adelante. Dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Amén. Pablo, aquí en este pasaje, era un prisionero. Lo llevaban a Roma delante de César y junto con otros prisioneros lo metieron en ese barco, ¿verdad? Pablo no estaba despreocupado de la situación general que le tocaba vivir, ¿verdad? No iba como un bulto, sino que él perseveraba en oración buscando al Señor y se preocupaba por la situación del barco, ¿verdad? Y de toda la gente que allí había. Y Pablo ve algo que todos los demás no ven. Hemos leído al final de este trozo que Pablo había estado en ayuno. Y dice que les amonestaba. Dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo les amonestaba, pero Pablo allí no era nadie, ¿verdad?
era mucho menos que cualquiera de los que iban en aquel barco que no fuera prisionero, y por supuesto no era alguien con autoridad sobre los asuntos de navegación para opinar acerca de qué es lo que podía pasar con aquel barco, si le iría bien o le iría mal. Pero sin embargo lo hace, porque Pablo tiene algo de parte de Dios que decirle a aquellas personas. Sin ser un experto en navegación, él ve algo que todos los demás no ven. Y si leemos el versículo 11, dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Amén. Porque, ¿sabes? El centurión, que era la autoridad máxima allí, se guiaba por lo que ven sus ojos, por lo que razonaba su cabeza. Y lógicamente, como cualquier persona coherente en este mundo haría, pues daba crédito al que sabía, daba crédito al patrón de la nave, dice, ¿verdad? Dice al piloto y al patrón de la nave, es decir, a los expertos. Y eso es lógico, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Los hijos de Dios tenemos que prestar atención para hacer caso a lo que Dios dice, por encima de lo que dicen los expertos y los profesionales. Amén. Y no solo eso, tenemos que ser también nosotros la boca de Dios para, por encima de lo que opina el mundo y de lo que opinan los expertos, nosotros poder darle a la gente la opinión de Dios acerca de sus situaciones, acerca de su nave, de su barco, de su vida, acerca de su salud, de su matrimonio, de sus hijos. Porque, ¿sabes? Dios tiene una opinión sobre todas las cosas, pero en general el mundo no quiere escuchar la opinión de Dios. Amén. Esa es la realidad con la que nos encontramos los hijos de Dios en este mundo. No quiere decir que no tengamos que escuchar a los médicos o a los arquitectos cuando, ¿verdad?, van a construir una casa, o a cualquier profesional. Claro que tenemos que escucharlos, pero los hijos de Dios sobre todo tenemos que realizar esas actividades espirituales, como Pablo, que dice que estaba en ayuno y oración, para encontrar la opinión de Dios, ¿verdad? Y luego someter la opinión de los demás a la que obtenemos de Dios. Amén. Vamos a leer todo este pasaje, pero quiero ir un momento a 1 Corintios, en el capítulo 2. Y versículo 12. Dice así: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. En el mundo hay un espíritu, ¿verdad? El espíritu del mundo, el espíritu con minúscula, el espíritu que da conocimiento y sabiduría a las personas, conocimiento carnal, conocimiento mundano. Pero dice aquí Pablo que nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, ¿verdad? En nosotros hay, y si no la hay tendría que haberla, una diferencia. Tenemos un espíritu superior, tenemos el espíritu de Dios con nosotros. Amén. ¿Y para qué? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que cuando Él se fuera les enviaría al Consolador. Ese es el Espíritu Santo. Pero aquí Pablo añade algo más. El Espíritu Santo no es alguien, ¿verdad? No es el Señor solamente consolándonos. El Espíritu Santo hace más cosas en nosotros. Y aquí lo dice Pablo, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabes? Pablo en esa situación, en ese barco, por supuesto que no era un experto marinero, ni por sus conocimientos acerca de la materia le llevaba la contraria al piloto y al patrón de la nave. Pablo tenía algo que no tenía ni el piloto ni el patrón: el Espíritu Santo, para que supiera lo que iba a pasar. Amén.
Y nosotros no podemos menospreciar eso, ¿verdad? Debemos estar atentos a la voz del Espíritu en cada asunto de nuestra vida, en cada circunstancia. Dice el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Dice, lo cual también hablamos. ¿Y cómo hablamos nosotros? ¿O qué hablamos nosotros a la gente? Porque, ¿sabes? Cuando hablamos como el mundo, cuando decimos las cosas que dice el mundo a la gente, no estamos diciendo las cosas que Dios quiere que digamos, ¿verdad? Jesús no decía las cosas que decía la gente. Jesús llamaba la atención porque decía otras cosas diferentes, las cosas de Dios, las cosas que nadie decía, ni siquiera los religiosos decían ley, ¿verdad? Jesús decía las cosas de Dios. A veces nosotros hablamos como el mundo, ¿verdad? Porque cuando hablamos la cosa de Dios nos toman por ignorantes, por supersticiosos, se burlan de nosotros, ¿verdad? Y dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. ¿Sabes? A veces las cosas que hablamos también nos parecen locura a nosotros en nuestra cabeza, ¿verdad? El diablo viene a meter eso. Está bien que le parezcan locura a los incrédulos, pero nosotros debemos dar siempre prioridad absoluta a lo que Dios nos dice. Porque, ¿sabes? No es que los demás no te quieran hacer caso. No es que el incrédulo no entienda lo que dices. Es que no lo puede entender. Lo dice aquí Pablo, dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura, claro que son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento acerca de las cosas que pasan. En aquel barco solamente Pablo discernía lo que iba a pasar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que discernir cosas que los demás no disciernen, porque no tienen el Espíritu. Y no debemos amedrantarnos porque seamos los únicos muchas veces en una situación en las que tenemos algo de Dios que decir. Y los demás nos toquen por locos. Dice que para ellos es locura y no lo pueden entender. Nosotros debemos confiar en algo más alto. Dice Isaías, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén. No es nuestra parte decidir qué va a pasar cuando hablamos las cosas de Dios. Nuestra parte es hablar las cosas de Dios. Y la parte de Dios es la de ocuparse que aquello que hablamos haga lo que Él quiere que sea. Amén. Esa es nuestra parte. Dice el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Tener la mente de Cristo no es cualquier cosa, ¿verdad? La mente es la que dice lo que uno habla. Lo que pasa por la mente sale por la boca, ¿verdad? Y sin embargo nosotros, teniendo la mente de Cristo, teniendo la mente del que todo lo sabe, del que tiene la opinión absoluta y certera acerca de todas las cosas, muchas veces no la damos, ¿verdad? ¿Sabes? Yo creo que no la damos a veces porque nos amedrentamos, porque nos vemos pequeños delante de las personas ante las que estamos, ¿verdad? A veces Pablo no se amedrentó ante el piloto y el patrón de la nave, que le podían menospreciar y decir, pero ¿qué sabrás tú? Si eres un preso, ¿y qué sabes tú del mar, de la navegación? Pero él no se amedrentó porque él tenía la mente de Cristo, tenía el pensamiento y la opinión de Dios. Amén.
Y nosotros, sí, es cierto que somos pequeños, somos débiles en el mundo, nos toman por locos, pero la palabra de Dios dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y no escogió Dios a lo sabio, ¿verdad? Dios escogió a lo necio para avergonzar a lo sabio, y a lo que no es para avergonzar a lo que es, y a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Amén. Por tanto, claro que somos necios, débiles, ¿verdad?, en el mundo, pero somos fuertes en Cristo. Amén. Y no podemos dejar, ¿sabes? En Hechos de los Apóstoles hay un pasaje en el que a Pedro y Andrés, o Pedro y Juan, les detienen, ¿verdad? Pero no les pueden acusar de nada para mantenerlos presos, y entonces les tienen que soltar, pero les dicen: no habléis más en el nombre de Jesús. Y ellos dicen: juzgad vosotros si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Ese debe ser nuestro criterio, decir las cosas de Dios, ¿verdad? Y aquellos que los querían amedrentar decían: pero si estos son del vulgo, no tienen muchas letras, no son gente preparada, ¿cómo hablan esta cosa que parece que... y tanta gente les sigue, ¿verdad? Por la locura de la predicación. Así son las cosas de Dios. Y nuestra parte es predicar, ¿verdad? Extender el reino de Dios, hablar las cosas de Dios. Y Dios se ocupará de que las cosas prosperen. Tenemos la mente de Cristo. Amén. No confundamos, ¿verdad?, el que seamos pequeños o el que queramos ser humildes, porque la palabra nos dice que tenemos que ser humildes. No confundamos eso con no ser valientes. A veces pensamos que como tenemos que ser humildes, ¿verdad?, tenemos que callarnos y orar al Señor y esperar. Claro que hay que orar al Señor y esperar, pero también hay que ser valiente. No por hablar eres arrogante y te falta humildad, ¿verdad? Eres valiente para decir las cosas de Cristo. Para Pablo, seguramente lo más fácil hubiera sido estar callado. Él, al fin y al cabo, era un prisionero, y él tenía al Señor en su vida, y el Señor se ocuparía de lo que se tuviera que ocupar, pero él fue valiente. Vamos a volver a ese pasaje de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27. Hemos leído hasta el 11, vamos a seguir en el 12. Dice: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Amén. Fijaros, Pablo les advierte. El centurión no escucha a Pablo, escucha al patrón, ¿verdad?, y al piloto. Y entonces ocurre esto, dice: siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar, ¿verdad? No escuchan a Pablo y cometen dos errores. Dice: siendo incómodo. Y sabes, el corazón humano huye de las cosas incómodas. Aún el corazón de los hijos de Dios pretende huir de las cosas incómodas en las que Dios nos mete, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Las cosas de Dios no tienen que ser cómodas. No siempre lo cómodo es lo mejor. Vivimos hoy en día los filósofos griegos en la antigüedad tenían una filosofía, la filosofía hedonista, ¿verdad? Según ellos, el bien para el ser humano estaba en el placer, y en el placer inmediato, mejor que en el placer en el tiempo, ¿verdad? Y hoy vivimos, yo creo, en esa cultura. Todo el mundo quiere lo cómodo, desecha lo incómodo, y todo el mundo lo quiere ya, no quiere esperar. Pero eso es un error, ¿verdad? Porque las cosas buenas no son las cómodas, las cosas buenas se consiguen muchas veces a través de lo incómodo, a través de la aflicción, a través de la espera, de la paciencia. Y dice otra cosa, otro error que cometieron, dice: la mayoría acordó zarpar también de allí. Y sabes, como dice un dicho aquí en España, ¿dónde va Vicente? Donde va la gente. Las personas piensan que porque la mayoría esté de acuerdo en una opinión, esa es la opinión correcta.
No es así, ¿verdad? No busquemos ni lo cómodo ni lo que piensa la mayoría. Busquemos lo que piensa Dios, que pueda ser cómodo o incómodo. ¿Sabes? Elías se enfrentó él solo a los 450 profetas de Baal. Él solo. La mayoría pensaba otra cosa. Pero él tenía la palabra de Dios. Él tenía el mandato de Dios. Amén. No cometamos estos errores en nuestra vida, ¿verdad? No tendamos a huir de lo incómodo. Eso era antes. Eso es el mundo. Nosotros no tenemos que pensar si las cosas son cómodas o no. Y no tenemos que fiarnos de lo que piense la mayoría. Y dice el versículo 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Amén. Fijaros, cuando estas personas que van en el barco se sienten incómodas y se juntan y dicen, vamos a zarpar, y entonces viene una suave brisa. Dice, y pareciéndoles que ya tenían, como dice, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas. Y sabes, así es el diablo en nuestras vidas. Cuando en vez de escuchar la voz de Dios, buscamos la comodidad, buscamos lo que nos satisface más en nuestra carne. Cuando escuchamos voces que no son la de Dios, porque son la mayoría, entonces viene el diablo y nos facilita las cosas, ¿verdad? Una suave brisa, dice. Y claro, tenían un argumento más. Mira, nosotros pensamos así y es que encima viene esta brisa que nos viene bien para navegar, ¿verdad? Así le pasó a Eva. Eva, aunque el Señor les había manifestado cuál era su voluntad para sus vidas, dice que ella miró el árbol y vio que el fruto era bueno para comer y era agradable a la vista y codiciable para adquirir sabiduría, ¿verdad? La brisa del diablo. El diablo no nos viene a tentar con grandes vicios, a eso nos lleva después. El diablo nos viene a tentar con cosas agradables a la vista, apetecibles, ¿verdad? Pero dice el versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Cuando salieron del puerto, cuando se encontraron en el mundo, en el mar, ¿verdad? El mar es el símbolo del mundo. Entonces el diablo ya los tenía donde quería. Y entonces vino un viento huracanado. Y así es el diablo con nosotros, ¿verdad? Nos pone las cosas, dejamos de escuchar al Señor y nos pone las cosas apetecibles. Y cuando ya nos tiene sin protección, fuera del puerto, en medio del mar, entonces esa suave brisa se transforma en un huracán, ¿verdad? Entonces nos azota con su mal. Amén. Y dice el versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Amén. Lo último que se acuerdan es de buscar al Señor, ¿verdad? No lo escuchan, toman la decisión incorrecta para sus vidas, caen en la trampa de Satanás y entonces empiezan a buscar soluciones. Pero siguen buscando soluciones en su carne, en su pensamiento, con su sabiduría, ¿verdad? Haciendo cosas, trabajando mucho, esforzándose mucho para solucionar el problema, pero sin acordarse del Señor. Y dice el 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña,
ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Amén. Fijaros, dice en el 20, ya habíamos perdido toda esperanza. Y así es nuestra vida en el mundo, ¿verdad? Cuando nos apartamos del Señor, llega un momento en que perdemos la esperanza. A veces parece que las cosas le pueden ir bien a uno sin Dios, ¿verdad? Pero empieza el diablo a jugar contigo. Y entonces empiezas a buscar soluciones en el mundo. Pero llega un momento en que pierdes la esperanza. Y fijaros, en cuanto pierden la esperanza, dice el final del versículo 20, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y entonces dice el 21, entonces, Pablo, entonces. ¿Sabes? Muchas veces el Señor no interviene en nuestras vidas hasta que perdemos la esperanza en el mundo. Eso nos ha ocurrido a muchos, ¿verdad? O a todos, no lo sé. Yo en mi vida hice cosas buenas y cosas malas. Y eché mi vida a perder. Intenté buscar soluciones. Pero llegó un momento que perdí la esperanza. Y me ocurrió esto, como dice aquí, entonces. ¿Sabes? No es hasta que nosotros reconocemos delante de Dios que por nosotros mismos no somos nada. No es hasta entonces que el Señor viene a nuestra vida, de verdad. Amén. El Señor llama a la puerta, el Señor te hace señales, el Señor te habla, ¿verdad? Pero tú sigues en tus 13, buscando por otros sitios, hasta que al final te rindes y pierdes la esperanza. Y entonces viene el Señor. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido conveniente, oh varones, haberme oído. ¿Sabes? Y eso es lo primero que nos recuerda el Señor, ¿verdad? Te lo había dicho, ¿verdad? Pablo dice, habría sido conveniente haberme oído. Estamos aquí, en esta situación en la que estamos ahora con este barco, porque no habéis oído al Señor, porque no me habéis querido escuchar, ¿verdad? Y así es el Señor en nuestra vida. Si leemos en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Dios, vemos cómo una y otra y otra y otra vez, ¿verdad?, el Señor tiene que venir y decirles, os lo había dicho, ¿verdad? Y así es el Señor con nosotros. Desgraciadamente somos tercos. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Sabes? Es importante esto que dice Pablo. Tan solo. Lo único que hemos sacado de que no me habéis escuchado, de que no habéis querido hacer caso a Dios, es que tan solo hemos recibido perjuicio y pérdida. Y sabes, cuando hacemos las cosas sin tener en cuenta a Dios, podemos pensar o nos puede parecer que vamos a recibir beneficio y ganancia, ¿verdad?, en vez de perjuicio y pérdida. Pero nunca es así. Puede ser temporalmente, porque el diablo satisface nuestra carne, nuestros sentidos, los placeres carnales, ¿verdad? Puede parecerlo, pero al final llegamos a esta situación a la que Pablo dice, no me habéis oído y hemos llegado hasta aquí para tan solo tener perjuicio y pérdida. Amén. Tenemos que tener en cuenta al Señor. No hay bien, yo oraba antes, no hay bien fuera de ti, ¿verdad? No podemos pensar que hay bien fuera del Señor. El Señor nos puede permitir disfrutar de las cosas que hay en el mundo, buenas que podamos, ¿verdad?, que el Señor pueda traer de provisión a nuestra vida en cualquier área, pero siempre bajo su voluntad, nunca apartados de Él. Apartados de Él solo hay perjuicio y solo hay pérdida. Y dice el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Amén. ¿Sabes? El Señor se puede enfadar con nosotros.
por no escucharle. Nos puede reprender, nos puede exhortar. Podemos tener pérdida y perjuicio por no hacerle caso, como le ocurrió a esta gente. Pero lo que nunca va a hacer el Señor con nosotros es desecharnos. Eso solo lo hace el diablo, ¿verdad? El diablo sí viene y cuando ya ha conseguido contigo lo que quiere y encima estás hundido por haberte acercado a él, te hunde más, ¿verdad? Hasta la muerte. Sin embargo, Pablo aquí les dice, después de exhortarles y de decirles que han sufrido pérdida, porque siempre hay consecuencias de la desobediencia, pero les dice, os exhorto a tener buen ánimo, ¿sabes? Y por mucho que nos equivoquemos, cuando nos arrepentimos, cuando nos damos cuenta de cuál es la situación real de nuestras vidas bajo el punto de vista de Dios, debemos cobrar ánimo, porque Dios es un Señor, claro que sí, y nos dice lo que tenemos que hacer y tenemos que obedecerle. Pero sabes, más que un Señor es un Padre, y un Padre nunca desecha a sus hijos, ¿verdad? Un Padre siempre está deseando que su hijo equivocado venga arrepentido para acogerle con sus brazos, para bendecirle, ¿verdad? Para volver a sanarle, para volver a cuidarle. Amén. Y yo he visto muchas veces en la vida de los hijos de Dios, o en mi vida, cómo cuando nos equivocamos, a veces no cobramos ánimo, ¿verdad? Porque nos sentimos indignos, y lo somos, de acercarnos al Señor. Pero el Señor a mí siempre me ha hecho ver que, pues eso, que Él es un Padre, ¿verdad? Que Él es para mí, pues como yo soy para mis hijas. Se pueden equivocar mucho, ¿verdad? Pero uno nunca las va a desechar. Siempre está deseando que las cosas estén bien y siempre deseando ayudarlas, ¿verdad? Y fijaros, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Pablo estuvo buscando al Señor, ¿verdad? Una vez más, mientras los demás habían estado buscando soluciones en la carne, Pablo había estado buscando al Señor. Y en el Señor encontró la respuesta. Cuando todos habían perdido la esperanza, Pablo tenía esperanza. Cuando todos estaban sin solución, Pablo tenía la solución. Amén. Y fijaros, dice Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Aquí el Señor le está diciendo que los demás, a pesar de su terquedad, van a ser salvos gracias a Él, ¿verdad? Porque dice, el Señor te ha concedido, se lo ha concedido a Él, no a los demás. Y sabes, los hijos de Dios tenemos ese privilegio, el que Dios nos concede llevar el bien a los demás. No solo nos bendice a nosotros, sino que llevamos el bien a los demás. Dice un versículo en Hechos también, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y ese es un privilegio que tenemos y que tampoco podemos menospreciar, ¿verdad? Debemos esforzarnos en buscar al Señor aunque los demás no lo hagan, porque aunque los demás no quieran, la bendición de Dios les puede alcanzar por nuestro esfuerzo, por nuestra perseverancia. A veces oramos por personas, a mí me ocurre con algunas muy cercanas a mí en la carne, ¿verdad? Durante muchísimos años, ¿verdad? Intentamos darles testimonio como podemos y no hacen caso, pero sabes, yo me agarro a la palabra de Dios. Mi bendición puede ser extensiva a la persona que están a mi alrededor, ¿verdad? A los que buscan otras soluciones para su vida y no quieren saber nada de Dios.
el Señor le ha concedido, dice, el Señor te ha concedido a los que van contigo en la nave. Amén. Dice el 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Amén. Y esto también es importante. Pablo dice, yo he orado al Señor y el Señor me ha dicho esto. Y luego dice, por tanto, tened buen ánimo. ¿Sabes? El ánimo del Hijo de Dios no tiene que estar en las circunstancias. Las circunstancias seguían siendo malas, nada había cambiado allí, ¿verdad? Seguían en el mismo peligro. Lo que había cambiado era que habían empezado a buscar al Señor. Y sabes, cuando tú y yo empezamos a buscar al Señor en medio de la tempestad, tenemos que tener buen ánimo, porque la diferencia es esa, que ahora estamos buscando al Señor. Amén. Aunque las circunstancias todavía sean malas, ahora estamos buscando al Señor. Dice Pablo, por tanto, tened ánimo, porque yo confío en que será así como Dios ha dicho. Pues claro, Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Si tú te acercas a Dios y Dios tiene misericordia de ti, ten ánimo, sea cual sea la situación, porque puedes confiar en Dios. Amén. Y el 26 dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Amén. Fijaros, a pesar de todo, seguía habiendo gente que no confiaba en Dios, ¿verdad? Todos estos marineros aparentaron una cosa y en realidad estaban haciendo otra. Echaron el esquife al mar. ¿Sabes lo que es el esquife? El esquife es el barco salvavidas, ¿verdad? El que cuando ya todo se está hundiendo es el recurso que te queda. Y los marineros, en vez de confiar en lo que Dios había dicho, buscaron el esquife, el bote salvavidas del mundo, para por si acaso Dios fallaba, tengo esto. Si Dios me falla, tengo esto para agarrarme. Eso es lo que pensaron los marineros, ¿verdad? Aparentaban echar las anclas o levar las anclas y en realidad estaban preparándose algo a lo que agarrarse que no fuera el Señor, por si acaso. Y dice el versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Amén. ¿Sabes? La gente tiene libre albedrío y nosotros no se lo vamos a quitar, ¿verdad? Si no se lo quita Dios, que es el que se lo dio, ¿quién somos nosotros? La gente puede escucharte cuando hablas de Dios o ignorarte, ¿verdad? Pero Pablo no les fue a decir nada a aquellos marineros que ejercieron su libre albedrío para apartarse de lo que Dios decía. Pablo fue al centurión, a la autoridad, al que mandaba, ¿verdad? Porque en aquel barco se hacía lo que decía aquel hombre, no lo que hacían los marineros. Y Pablo les dice, si estos no permanecen, vosotros no podéis salvaros. Y sabes, nosotros no podemos hacer nada para que la gente haga con su vida lo que quiera, pero lo que tampoco podemos consentir es que en los lugares de nuestra autoridad la palabra de Dios sea desobedecida y la gente haga lo que quiera. Amén. En eso tenemos que ser radicales. Nosotros tenemos que defender las cosas de Dios en nuestra casa, en nuestros lugares, en nuestra familia. ¿Cuántas veces nos toca ir al colegio en contra del mundo, verdad? A decir, no, yo no quiero que mi hija participe en esto, en aquello. Y nadie lo entiende y a veces hasta amenazan, ¿verdad? En los lugares de nuestra autoridad, la palabra de Dios prevalece. Porque si no, si consentimos con el mundo, como dice aquí Pablo, tampoco nosotros seremos salvos.
De una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. No podemos beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios. Amén. Y eso es lo que le dice Pablo al centurión. Le dice, vamos a ver, en este barco mandas tú y hemos decidido, habéis decidido vosotros escucharme, escuchar al Señor. No permitas, ¿verdad?, que estos hombres vayan en contra de su palabra. Y entonces, dice el 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Amén. Qué simbólico es esto, ¿verdad? Cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. El esquife es el as en la manga, ¿verdad? Sí, yo sigo al Señor, pero tengo aquí algo amarrado, porque si me hace falta me subo y me suelto y que se hunda la nave, ¿verdad? Y Pablo le habló al centurión y entonces cortaron el esquife y lo dejaron perderse, ¿verdad? Y sabes, si queremos tener esperanza en Dios, tenemos que perder la esperanza en el mundo. El bote salvavidas no sirve de nada. El esquife no tiene que estar en nuestra nave. En nuestro barco no hay botes salvavidas. El barco se hunde y el bote salvavidas es otro trocito de ese mundo que es el barco, ¿verdad?, para seguir adelante. Es muy simbólico. Cortar las amarras del esquife significa poner toda nuestra esperanza en Dios. Amén. Dice un versículo de la palabra de Dios, esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Esperad por completo. No podemos esperar en Dios, pero esperar un poquito en otro sitio. No. O esperamos en Dios o esperamos en el mundo. Apocalipsis dice en el mensaje a la Odisea, ojalá fueses frío o caliente, ¿verdad? Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El tibio es el que espera en Dios, pero tiene el esquife, ¿verdad?, por si acaso. Y fíjate, Dios dice, yo prefiero que seas frío, prefiero que seas incrédulo. Hay más esperanza para el que todavía no ha conocido que para el que ha conocido, pero tiene una parte de su vida en Dios y otra fuera. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron una nave echando el trigo al mar. Amén. Bueno, vemos que aquí ya estaban más animados, ¿verdad? Pero fijaros, Pablo tiene que también exhortarles para que coman, porque ellos ayunaban sin sabiduría. Y sabes, es importante también la sabiduría para hacer las cosas de Dios. Yo a veces hoy día veo en algunos sitios cosas que son chocantes, ¿verdad? En cuanto a el ayuno. Por ejemplo, hace un tiempo vi a alguien que decía que iba a ayunar 41 días o algo así, me parece, para ayunar un día más que Jesús. Como si las cosas de Dios fuesen asunto de cantidad, de ser más que otro, de ser mejor, de hacer más, de aparentar. No, el Señor lo que mira es nuestro corazón, ¿verdad? Y Pablo se dio cuenta de que estas personas ya se habían arrepentido y estaban en el camino correcto y les hacía falta comer. Y entonces tuvo sabiduría para decirles cómo hacer, ¿verdad? Debemos buscar esa sabiduría de buscar las cosas de Dios de la manera correcta. Y dice el 39, cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar.
Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen a los primeros y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. ¿Sabes? Por mucho que se manifieste la gloria de Dios, siempre hay gente que se va a oponer. Siempre. Fijaros todo lo que ya había pasado, y estos soldados todavía querían matar a los presos, cuando Dios había dicho que todos se iban a salvar. No escuchaban, ¿verdad? Querían matar a los presos porque pensaban en sí mismos y en las consecuencias que tendría para ellos como responsables de aquellos presos el que algunos escapase. Seguían escuchando y teniendo en cuenta más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y una vez más, Dios tuvo misericordia. ¿Pero de quién? Dice el centurión, queriendo salvar a Pablo, ¿verdad? Una vez más Pablo fue la puerta de bendición para los demás, porque el centurión no quería salvar a los demás, no le importaban los demás, quiso salvar a Pablo, ¿verdad? Porque Pablo tenía la gracia y la bendición de Dios, porque tenía que ir a Roma. Amén. Y una vez más Pablo llevó la bendición a los que estaban con él. Y esta tiene que ser nuestra manera de ser, ¿verdad? Y de hacer. Debemos saber que nosotros siempre tenemos que hacer caso al Señor. ¿Sabes? Y hacer caso no es solamente obedecer. A veces obedecemos porque pensamos en las consecuencias de no hacerlo. Pero hacer caso es algo mejor. Yo a veces a mis hijas, cuando hay algo que tienen que obedecer, obedecen porque saben que me voy a enterar si no lo hacen y saben las consecuencias, ¿verdad? Pero hacer caso es otra cosa. Hacer caso es cuando no es que pienses en las consecuencias, sino que escuchas, ¿verdad? Y sabes que quien te está diciendo aquello seguramente tiene razón. Y aunque a ti te apetezca hacer otra cosa, ¿cuántas veces no te ha pasado? A mí me ha pasado, ¿verdad? Tanto en un sentido como en otro, de escuchar yo o de que me escuchen a mí. Y yo querer hacer una cosa, pero tener en la mente lo que me han dicho, ¿verdad? Y en el momento decir, pues voy a hacer caso. Y ver que el fruto de hacer caso. Y luego vas a esa persona y dices, mira, pues al final te hice caso y las cosas me han ido bien. ¿Cuánta gente no ha venido así al Señor? Tenemos que tener ese espíritu de hacer caso a las cosas de Dios, aunque no las entendamos. Amén. Ese es el resumen de todo esto. Lo que dijo Pedro y Juan, hacer caso al Señor antes que a los hombres. Hay un pasaje, vamos a leerlo para terminar. Está en Lucas, en el capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Fijaros, Jesús no sabía nada de pesca. Era como Pablo en el otro barco que hemos leído, que no sabía nada de navegar. Pero Jesús, sin saber nada, le dice a Simón, a Pedro,
boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pablo sí sabía de pesca, ¿verdad? Pablo era un pescador desde niño, seguramente, muy experimentado. Y no solamente sabía, sino que le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Le está diciendo: Jesús, que es que no hay peces, ¿verdad? Tú me dices boga mar adentro y vamos a pescar. Le podría haber dicho: tú sabes mucho de predicar, estás haciéndolo ahora desde mi barco, ¿verdad? Pero yo sé mucho de pesca, ahí no hay peces. Y se lo dice, ¿verdad? Nada hemos pescado. Pero fijaros, añade: más en tu palabra echaré la red. Amén. Es decir, pero te voy a hacer caso. Y así son las cosas de Dios, ¿verdad? Puedes encontrar muchas opiniones acerca de cualquier situación de tu vida en el mundo. Opiniones de pescadores, ¿verdad? Opiniones de expertos, opiniones de tu propia opinión puedes encontrar en contra de lo que Dios te está diciendo. Pero sabes, el Hijo de Dios siempre tiene que decir: vale, no hay peces, pero te voy a hacer caso, voy a echar la red. No lo entiendo, pero voy a hacer caso al consejo del Señor. Amén. ¿Y sabes lo que ocurre entonces? Pues lo que le ocurrió a Pedro. Pedro, en este pasaje, a estas alturas de su relación con Cristo, todavía no sabía muy bien quién era aquel hombre. Le seguía, había aceptado el llamado, le escuchaba, pero todavía no era consciente de quién era Jesús de verdad. ¿Sabes? Y así nos ocurre a veces en nuestra vida cuando vienen y nos dicen algo de parte de Dios. Yo, después de tantos años en la religión, en la Iglesia Católica, en un colegio de frailes, sin hacer caso, ¿sabes? Luego a quien escuché fue a alguien que sabía muy poco, ¿verdad? Pero le hice caso porque vi algo diferente. Pues así le ocurrió a Pablo. No sabía muy bien quién era Jesús todavía, pero le hizo caso, ¿sabe? A pesar de estar cansado, porque además Jesús no vino a decirle vamos a pescar cuando estaba en su casa descansando después de haber dormido toda la noche por la mañana. No, se lo dijo cuando había estado toda la noche trabajando y no había pescado nada. Y Pedro le hizo caso. ¿Y entonces qué ocurrió? Ocurrió el milagro, pescaron. Pablo no lo entendía, pero pescaron. Y entonces Pedro le dice, Pedro, no Pablo, dice, cayó de rodillas diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Ese día Pedro supo quién era Cristo, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque vio la gloria de Dios, porque vio que donde no había peces llenaron la barca, porque Dios lo dijo. Y sabes, esa es la gloria de Dios, que si hacemos caso al Señor, ¿verdad? Donde no hay solución, encontraremos solución. Donde hay pérdida, encontraremos beneficio. Donde hay perdición, encontraremos salvación. Amén. Esa es la gloria de Dios, ¿verdad? Podríamos leer el pasaje de la muerte de Lázaro. Las hermanas de Lázaro eran amigas de Jesús y ellas fueron a buscar a Jesús y esperaban que Jesús viniese corriendo, y Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esperaban que Lázaro fuese sanado de su enfermedad y Lázaro murió. ¿Sabes? Lo que nosotros esperamos en el Señor no es lo que el Señor tiene para nosotros muchas veces, ni el cuándo ni el qué. Ellas esperaban que Jesús viniese y se quedó. Esperaban que Lázaro sanase y se murió. Pero imagínate cuando resucitó, ¿verdad? Aquellas mujeres que no habían perdido la fe, pero sí tenían queja en su corazón cuando vieron a su hermano resucitar, ¿verdad? Imagínate qué fe tendrían a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque vieron la gloria de Dios. ¿Por qué? Por hacer caso. Quita la piedra. Señor, ¿cómo voy a quitar la piedra si ya huele? Lleva 4 días ahí. Tú quita la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese es el Señor. Amén. Ese es el Señor. Nuestra parte es hacerle caso. Su parte es mostrarnos su gloria y bendecirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu presencia con nosotros, por tu salvación que nos has regalado, Señor.
Dios mío, queremos pedirte en esta mañana que tú nos ayudes, que nos des de tu gracia para poder hacerte caso, Señor, por encima de cualquier opinión, de cualquier situación, de cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, Señor, que nos quiera llevar en dirección contraria. Señor, que podamos hacerte caso y ver tu gloria. Señor, queremos conocerte, Dios mío, no solo en lo bueno, sino también en las circunstancias adversas. Queremos conocerte y ver tu gloria, Padre. Señor, pon certeza en nuestro corazón para poder llevar también el consejo oportuno a otras personas, Señor, que no te conocen, que no nos amedrantemos, Señor. Dios mío, haznos vivir en la certeza de que tenemos la mente de Cristo, Señor, y que tenemos palabra y solución para las personas, Padre. Gracias, Señor. Bendice esta congregación, Señor, a cada persona que está aquí hoy o a los que no han venido también, Señor. Sigue tú prosperando tu obra en sus vidas, Señor, y utilizándote de cada uno para la extensión de tu reino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.